¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan ustedes. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profesora. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Miren, en esta ocasión, bueno, tengo el gusto pues de tenerlos ambos en la sesión clase, sin embargo, en esta ocasión no voy a poder abrir cámara. Realmente estoy un poquito resfriada y bueno, nada de peligro ni que me impida pues impartir la sesión clase, sin embargo, pues sí voy a tener apagada todo el tiempo la cámara. Sin embargo, pues me voy a apoyar, como siempre, el material para ustedes que ya está disponible en la plataforma, en el apartado de nuestra materia designada Derecho Penal 1. Y me parece que la última sesión clase terminábamos de relacionar o de ver lo que son las 4 teorías principales que me interesaba pues compartir por la importancia que tienen. Entre ellas, bueno, pues es obviamente la teoría clásica, ¿no? La teoría causalista. La otra, bueno, pues se contrapone con la teoría finalista, que en realidad pues es la que si observamos y analizamos detenidamente es la que se aplica en México actualmente. Bueno, la que más se adopta a nuestro sistema jurídico penal. Entonces, en ese sentido, creo que son las dos principales. Sin embargo, posteriormente surgió otra nueva, eh, digamos que una remasterización, modernización de la teoría clásica, ¿no? Que es la teoría neocausalista o nueva causalidad, ¿sale? En la cual, bueno, pues su finalidad estaba un poco enredado, ¿no? Que inclusive lo compartí, que es, en realidad, pues expresa que la causa de la causa es causa de lo causado, aunque ahí no se fija esa teoría, esos doctrinarios no le toman importancia en realidad a lo que contiene o a la finalidad, la intención, la voluntad, en este caso, de, eh, pues del delincuente, ¿no? Así las cosas, vamos a terminar con la teoría funcionalista. Entonces es la cuarta y última que me hace falta por explicar y desglosar en estas sesiones que vamos llevando de teoría del delito. Entonces, en ese sentido, eh, pues preparé esta pequeña diapositiva, es corta en realidad, quiero explicarla de forma rápida y para empezar, analizar en esencia lo que son los sujetos del delito, ¿sale? Entonces, esto está muy interesante y en realidad pues hay que poner mucha atención, sobre todo pues en esto que engloba la teoría penal. ¿Ok? Y bueno, también a las teorías en esencia, si hay algún tipo de duda, pregunta, comentario que hasta el momento tengamos, sin problema me lo pueden hacer saber. Entonces, bueno, esta teoría funcionalista voy a iniciar la presentación pues desde el principio para que la podamos ir viendo conjuntamente. Este, pues su principal autor es Gunther Jacobs, ¿sale? Entonces, este autor que regularmente también lo podemos encontrar en algunos otros documentos de lectura jurídica como G. Jacobs, ¿no? O Jacobs con K inclusive. Bueno, la manera en la cual se puede escriturar puede ser diversa o puede variar, sin embargo, la idea es exactamente la misma, ¿no? La teoría funcionalista. ¿A qué se refiere esta teoría? La conservación funcional del derecho penal, ¿sale? Como les explicaba, aquí tenemos el mismo autor que en la diapositiva pasada, pues se encontraba, ¿no? Descrito de una manera diversa, sin embargo, pues hay una identidad, obviamente, pues que es el mismo. Ahora, el propio título de pues de esta diapositiva, en esencia, de lo que ustedes están viendo en pantalla, es justo eso, conservación funcional del derecho penal, ¿sale? Y es ahí donde quiero introducir primero la función precisamente, o la palabra, poner énfasis en la palabra funcional, ¿sale? Aquí no entra, creo que a más estudios, más que sea práctico. Si le sirve a la sociedad el derecho como una herramienta, obviamente pues está pues excelente, ¿no? Para este autor. Y es a lo que vamos a estudiar un poquito más a fondo, a diferencia de las otras teorías.
¿Qué implica esto? Bueno, esto hace mucho énfasis, quiero decir que pues en la sociedad, ¿no? La idea central del funcionalismo, según Gunther Jacobs, es la necesidad de que el sistema social funcione adecuadamente. Entonces, de ahí la palabra del funcionalismo, ¿no? La teoría funcionalista. Entonces, la función adecuada de la sociedad, ¿sale? Tengamos muy presente esa idea. Y tengan los medios precisos para su autoconservación y autodefensa. Es decir, con que la sociedad fluya en esencia, ¿no? Con todo lo que conlleva, con sus problemáticas actuales. En realidad esto no se fija mucho en, por ejemplo, en los orígenes, en estudio del pasado, en una proyección futurista inclusive, sino que se centra mucho en la sociedad del presente, en todo lo que contiene o lo que compone a una sociedad, desde el punto de vista de cómo se comunica, cómo se desarrolla la sociedad, ¿sale? Entonces, desde la perspectiva del derecho penal, tiene como función primaria el mantenimiento y defensa del sistema social y vigente, dotándolo de cohesión y resolviendo cualquier problema que pueda afectar al funcionamiento del mismo. Entonces, repito, con que el derecho penal, aquí en este caso tomando sobre todo en cuenta el derecho penal, ¿cómo lo podemos tomar en cuenta? Obviamente, pues con el Código Penal y con el Código de Procedimientos. Aquí la implementación precisamente del derecho penal, de la ley penal, la aplicación, obviamente la investigación de delitos, etcétera, el derecho penal funciona para que la sociedad siga, obviamente, resolviendo sus problemas, que la sociedad siga y continúe funcionando. Entonces, esa es la finalidad del funcionalismo, ¿sale? No se aboca ni se adentra en más aspectos que vamos a ver más adelante, como otras teorías, ¿no? Esta es simplemente toma el derecho penal como una herramienta de la sociedad, que la sociedad utiliza para seguir funcionando, ¿no? Y que sea, obviamente, pues que se conserve y que se autodefienda. Entonces, en ese sentido, la autodefensa también parte de las instituciones, obviamente, públicas que contemplan, pues, todas estas cuestiones de la investigación de delitos, etcétera. ¿Sale? Entonces, simplemente, pues, mantener un orden o lo que se pueda de ese orden en una sociedad y que funcione, ¿no? Eso es lo principal para este autor, Jacobs. El derecho como factor de identificación y garantía de la sociedad, que es otra de las, digamos que posibles vertientes o aristas de esta teoría de este autor. Acorde a una base relativista y nihilista, se entiende que no es tanto la protección de bienes jurídicos como la defensa y la garantía de normas que determinan la identidad en sí misma. Jacobs afirma explícitamente que el funcionalismo jurídico penal se concibe como aquella teoría según la cual en el derecho penal está orientado a garantizar la identidad la identidad normativa, perdón, la Constitución y la sociedad. Eso es todo, ¿no? Garantiza obviamente pues que todo esto vaya caminando en sí mismo. ¿Cuáles son las consecuencias que repercute este apartado? Bueno, que siendo el delito la negación de la norma, es decir, las normas obviamente pues están para regirse, para cumplirse, para no romperse, entonces el delito obviamente pues va en contra de las normas, ¿no? En este caso, la pena ha de tener como función exclusiva la confirmación de la norma en su dimensión extrema formal, sin plantearse el tema de la dimensión interna material de la misma, esto es, el asunto del bien jurídico protegido por dicha norma según el planteamiento tradicional penal. ¿Sale? Entonces, esto no se detiene básicamente mucho en el bien jurídico, como lo vamos a ver más adelante, en relación a las características, obviamente, pues del delito, que hoy mismo agotamos obviamente lo que implica este bien jurídico. En este caso no se detiene mucho en esa situación, sino que de forma externa, con que funcione la sociedad y obviamente pues conserve la constitución y conserve a la norma en ese orden, sencillamente esta es una de las, digamos que principales, o más bien el principal objetivo
de esta teoría o de esta corriente, ¿no? Ok, creo que me pasé un poquito consecuencias. Ok, otra consecuencia es la pena aparece pues de provista de toda función o finalidad psicosocial o individual. Esto quiere decir la prevención o la reducción de los delitos. Su única tarea es la confirmación de la norma y a través de ello la afirmación y aseguramiento de la identidad de la sociedad en cuanto a un sistema social. Mientras la sociedad continúe con su normal desarrollo, y eso entre comillas, la teoría funcionalista no le interesa la prevención, la reducción de los delitos, digamos, las causas psicosociales, en este aspecto social, qué fue lo que influye o qué es lo que influye al delincuente, sino que evidentemente con que se siga sosteniendo la sociedad, la norma jurídica como herramienta, obviamente, de la función de esta sociedad y que siga su curso normal o lo más normal posible, con eso está por bien servida esta teoría. La concepción funcionalista de Jacobs se prolonga en la revisión y replanteamiento de otras categorías centrales del derecho penal. En este caso, pues entre paréntesis, la idea de la persona como sujeto del derecho penal, imputación objetiva, culpabilidad, dolo, todo eso pues queda fuera, ¿no? Es decir, no tiene importancia para esta teoría, las cuales, a la luz de su pensamiento, cobran un aire surrealista, espectral, que nos impulsa como primera reacción a llevarnos las manos a la cabeza, es decir, pues muy complicado, ¿no? Para explicarlo y para que sea funcional, sino es algo obviamente interno y que no impacta en la realidad social. Para este autor es así. ¿Y cuál es la consideración final respecto a esta teoría? Para este autor se tiene como resultado la conversión del derecho en un mero instrumento técnico al servicio del funcionalismo social. Lo importante aquí es la sociedad, con independencia del tipo de sociedad que se trate. Obviamente, pues aquí también, eh, si estudiamos un poquito de sociología al respecto, tenemos distintos tipos de sociedad y esto obviamente también tiene sus propias teorías. Sin embargo, aquí no puede ser importante, o más bien no es importante el tipo de sociedad que se trate, si es demócrata, vaya, las diferentes clasificaciones eh, que se deriven de las sociedades no es importante, sino que la sociedad en la actual en la que nos encontremos funcione y tenga medios de autoconservación y defensa. Para eso es el derecho penal, según este autor. El derecho aparece así despojado de toda dimensión o referencia ética. Entonces, solo le interesa el valor técnico de la utilidad, entendido como funcionalidad, resultando ciego e imponente en relación con el problema de la defensa y cambio de otros valores, en especial los éticos. Para Jacobs, en sintonía con Kelsen, Hans Kelsen, los problemas axiológicos éticos son cuestiones que no competen al derecho, sino a la política. Entonces, pues así es el pensamiento de este autor y así es como sustenta la teoría funcionalista, ¿no? Entonces, pudiera ser que empatemos la función con la practicidad del derecho penal, me explico, no solamente del derecho penal, sino que aquí creo que engloba a todo el derecho, ¿no? Porque dice el derecho, obviamente el derecho como una ciencia social, diferenciándolo y obviamente hace especial énfasis en este caso al derecho penal que, bueno, pues mantiene la defensa de la misma sociedad, no importa cómo, no importa qué originen los delitos, no importa cuántos delincuentes existan, qué los originen, cómo se puede prevenir, cómo se puede reducir, siempre y cuando, digamos, que funcione el derecho penal como obviamente pues retener a todos esos delincuentes sin importar las causas, el dolo, obviamente qué los originó a cometer el delito, fueron intencionales, no había intención en la comisión de los delitos, eso pues pasa a segundo plano, ¿no? Como dice, los problemas axiológicos éticos son cuestiones que no competen al derecho, sino a otra rama o a otra ciencia social. A eso se refiere, de hecho, la corriente también filosófica que por ahí el autor, Jacobs, eh,
pues sostiene, ¿no? Que es el nihilismo, que es la corriente filosófica, obviamente, que sostiene la imposibilidad de conocimiento, niega la existencia y el valor de todas las cosas. Esa es la esencia del nihilismo, ¿sale? Entonces, está negando toda cuestión ética, toda cuestión moral, inclusive en el derecho no importa, ¿no? En realidad todos esos aspectos intrínsecos, porque los está negando, simplemente con que funcione el derecho penal, es decir, con que me sirva la norma penal, con eso es más que suficiente. ¿Alguna duda, pregunta o comentario en relación a esta teoría? Todo bien, profesora. No, profesora, hasta el momento no. Muy bien, espero que se esté entendiendo. Entonces, en relación a esta presentación ya terminó, voy a compartirles otra también que se encuentra ya en plataforma y aquí es donde vamos a estudiar vamos a empezar el estudio de los sujetos del delito. Yo sé que ustedes han escuchado sujeto activo, sujeto pasivo, sin embargo, bueno, pues también vamos a distinguir y vamos a tratar de fundamentar lo más que se pueda obviamente, pues todos estos aspectos doctrinales, ¿no? ¿Para qué me sirve a mí la teoría del delito? Si no, básicamente, muchos están realmente interesados, y lo comprendo, en empezar a ver los delitos ya de lleno. Eso lo vamos a hacer. Sin embargo, pues la teoría del delito tiene su importancia en relación a que, pues, procesalmente y en la práctica, lo digo también por experiencia, la formulación de la teoría del caso, si en caso de ser o estar en el apartado, en la parte de la defensa, o estar del lado del agente del Ministerio Público, o en el lugar del asesor jurídico, todos estos son obviamente pues sujetos procesales en materia penal, ya lo verán en procesal penal. No hay que comer pues ansias, pero por lo menos tenemos una idea de lo que implica todo esto. Cada uno de ellos tiene su propia teoría, ¿no? Obviamente pues la defensa es tratar de desacreditar la teoría del caso del agente del Ministerio Público. La tarea o el deber del agente del Ministerio Público es probar ese nexo causal que existe entre la comisión de un delito y obviamente pues el probable o probables responsables, que en este caso, ¿por qué se dice probables responsables? Evidentemente porque no se puede decir que sea culpable, sino hasta que exista una sentencia ejecutoriada. Quiere decir que ya está totalmente probada y contra esa sentencia que condene que obviamente pues ese sujeto fue el que cometió el o los delitos, hasta ese momento podemos clasificarlo, condenarlo socialmente inclusive, ¿no? Porque también parte de una condena social de tacharlo como un delincuente, ¿no? Hasta antes de todo, de esta parte de una sentencia ejecutoriada, se presume su inocencia. Y ustedes van a decir, ¿y por qué si se presume la inocencia, hay unos que habrán de estar encerrados mientras se lleva el proceso? Bueno, la misma teoría penal nos va a ir dando poco a poco las pautas de cada uno de los delitos y eso, sus características, sus aspectos positivos, sus aspectos negativos que lo implican para que se lleve de esta manera, ¿no? Y en el momento en el cual exista una alteración, una violación, una mala valoración, inclusive si lo consideramos desde ese punto de vista, nosotros, por ejemplo, al ser defensa, que el juez por ahí le esté otorgando o esté siendo pues elemento de convicción o buena labor de convicción el agente del Ministerio Público, pues en ese momento hay que saber detectar obviamente pues los elementos que juegan a favor y en contra para poderlos utilizar y o aprovechar en sus momentos procesales oportunos. ¿Qué pasa si no es así? Pues se pone inclusive pues en riesgo la libertad de una persona y obviamente pues eso es muchísimo, ¿no? De lo que se trata pues todo esto. O si estamos de la parte contraria, pues evidentemente que implica, ¿no? Que una persona que cometió un hecho delictuoso independientemente si sea pues grave, si sea doloso, culposo, más adelante vamos a ver estos elementos, pues obviamente esté en libertad por llevar por no poder mostrarlo, ¿no? Adecuadamente o no poder argumentarlo eh, de forma adecuada, dejar pasar pues muchos momentos procesales dentro de lo que es el procedimiento
o desconocer en esencia todo lo que contiene el delito y poder de ahí demostrarlo en el proceso. Esa es básicamente la importancia de la teoría del delito, ¿no? Comprenderla obviamente pues desde sus orígenes, además de que pues son datos culturales y muy interesantes según mi propia percepción del derecho penal, ¿sale? Entonces, una vez viendo esto, pues vamos a poder darnos, pues ahora sí, entrar de lleno a lo más interesante, que son el estudio de los delitos en particular, ¿sale? Entonces, ahora sí, sujetos del delito, espero se pueda proyectar en pantalla. Si no se proyecta en pantalla, me lo hacen saber para cambiar de presentación, por favor. Sí, está bien, profesora. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, pues aquí damos, es más una breve, eh, pues esta imagen da una breve presentación de lo que va a ser todo esto, este, de los sujetos del delito en relación, seguimos con la teoría del delito. Y obviamente para estudiar la teoría del delito, pues hay que saber cuáles son los sujetos que participan, pues, en el hecho delictuoso, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos relativamente lo que vamos a estar viendo en esta presentación. Sale teoría del delito, conceptos, sujetos y objeto del delito. En este caso, en la propia imagen hay un pequeño recuadro en donde nos enmarca los sujetos, sujeto activo, sujeto pasivo, objeto también del delito, objeto material y objeto jurídico, tratando de explicar los siguientes de la siguiente manera. Como sujeto activo, ¿qué entendemos? Bueno, pues es la persona física que comete el delito. Se llama también delincuente, agente o criminal. Este último vocablo es el que se maneja en criminología, que es el de criminal. Cada tipo, aquí vamos a utilizar la referencia de tipo penal, entre paréntesis, por eso coloqué la descripción legal de un delito. Es decir, a mí cuando encuentre en el Código Penal Federal o en el Código Penal que esté analizando cualquier entidad federativa, puede ser el Código Penal para el Estado de México, recordando que cada una de las entidades federativas tiene su propio Código Penal. Anteriormente y antes de la reforma en materia de justicia penal, existía también un código de procedimientos penales para cada una de las entidades. A raíz de lo que fue la reforma en materia penal, el cual fue modificable este apartado en donde se unificó el procedimiento, haciendo, es más, eh, derogando, más bien abrogando todo código procedimental anterior y creando el Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicable ahora sí para todas las entidades. Entonces, no importa, obviamente, pues, dónde se esté llevando el procedimiento, ya es aplicable el mismo procedimiento en todas las entidades. Entonces, si sabes derecho penal y sabes derecho procesal penal, puedes ser un abogado postulante o también lo que se conoce como litigante en cualquier entidad de la República, ¿sale? Eso es pues también parte de las ventajas, ¿no? De que esté unificado y porque este sistema tiene principios muy interesantes, desprendidos, obviamente, pues de normas eh, jurídicas internacionales, ¿no? Como son la aplicación de derechos humanos y derechos fundamentales dentro del propio sistema procesal penal. En cambio, no así con los códigos penales. Entonces, en algunos vamos a encontrar sí pequeñas diferencias o grandes diferencias, inclusive en los tipos penales, que es la descripción de los delitos, ¿sale? Y obviamente también su sanción y todo lo que ello implica. Por eso es importante y vamos a iniciar también pues con el análisis del Código Penal Federal. Posteriormente podemos hacer, si el tiempo nos brinda la oportunidad, pequeñas comparativas con tipos
específicos, tipos penales específicos, es decir, delitos, el estudio de delitos en particular en diferentes códigos penales de diferentes localidades, ¿no? Tal vez las que pues más puedan ser interesantes para el estudio teórico de este apartado, ¿no? Entonces, cada tipo señala las calidades o características especiales que se requieren para ser un sujeto activo. Y ustedes preguntarán, bueno, ¿y eso cómo lo podemos interpretar? Entonces, como ejemplo, puse dos, ¿no? En el cual solo la mujer embarazada podrá ser un sujeto activo del aborto procurado. Entonces, aquí podemos observar que no cualquier persona, es más, el, el varón no puede, nunca va a poder ser. Bueno, eso también quién sabe, ¿verdad? La ciencia avanza tan rápido que no lo sé, ¿no? Tal vez en algún momento sí se pueda, pero biológicamente y hasta el momento no va a poder ser sujeto activo del delito del aborto procurado. ¿Por qué? Pues obviamente biológicamente no está diseñado su cuerpo para dar vida. En cambio, la mujer, para ser obviamente sujeto activo de este delito, se tiene que ser mujer, ¿sale? Entonces, aquí ya nos está excluyendo, por ejemplo, el género masculino, ¿no? De este delito. Por eso se dice que se requieren algunos delitos, circunstancias especiales o particulares para que se pueda ser sujeto activo, ¿sale? Entonces, otro ejemplo es únicamente, y aquí también la importancia de haber revisado y haber comprendido bien, obviamente, pues el entroncamiento parental es lo siguiente, únicamente del descendiente o ascendiente consanguíneo en línea recta, los cónyuges, la concubina, concubinario, hermanos, adoptante o adoptado, pueden serlo en el delito, es decir, pueden ser sujeto activo en el delito de homicidio en razón del parentesco o relación. Y así nos podemos seguir con otros más delitos en los cuales el sujeto activo tiene que tener características muy particulares para poder adecuarse, obviamente, pues para que pueda ser sujeto del delito, ¿no? Si yo evidentemente cometo un delito en el cual se priva de la vida a otra persona, pero esa persona no cae ni en el supuesto de ser mi cónyuge, mi concubino, mi hermano, mi padre, mi hijo, mi hija, bueno, mi adoptado, mi adoptante, es decir, este entroncamiento más cercano, si estamos observando, son primer y segundo grado, ¿sale? Aquí ya, ¿qué es lo que está mencionando? Básicamente este ejemplo, ¿no? El grado de parentesco consanguíneo, en primer y segundo grado. En línea, pues en línea recta y en línea transversal, porque pues involucra también a los hermanos, eh, en los cuales pues es una línea transversal. Entonces, esta es una característica también particular que solamente ciertos sujetos activos pueden tener. Si no, no se configura el delito y puede cambiar el tipo penal, es decir, la descripción. Ok, privé de la vida a otra persona que no cae en ninguno de estos supuestos, entonces pues pasa a ser otro tipo penal, ¿no? Como el de homicidio. Ahora, ya si se califica, si es culposo, si es doloso, si es agravante, si tengo algún atenuante, bueno, eso ya podemos observarlo después y eso en relación también de cómo se den o envuelvan estas circunstancias al hecho delictuoso. Ahora, dentro del Código Penal Federal, hasta el momento todo lo que vamos a analizar va a partir del Código Penal Federal, pero sí voy a ser muy clara en la presentación diapositiva, pues que es el Código Penal Federal para que no exista ningún tipo de problemas. Pero regularmente el Código Penal para el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, es muy parecido al federal, ¿sale? Entonces, solamente pues por ahí pueden cambiar la numeración, o ciertos otros detallitos, pero es bastante parecido al aspecto federal. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Pues yo creo que la parte esencial es porque sobre todo la mayoría de los poderes están concentrados en la Ciudad de México. Entonces, está la Suprema Corte, tiene la sede de la Suprema Corte en la Ciudad de México. Obviamente, pues las cámaras, ambas se encuentran con su sede en la Ciudad de México. Y obviamente, pues también, pues la Secretaría, pues diversas secretarías, por la Secretaría de Gobernación, obviamente pues todo lo que conlleva
el Poder Ejecutivo, pues se encuentran las sedes en la Ciudad de México. Entonces, lo que concentra a los tres poderes, digámoslo de esta manera, físicamente en la Ciudad de México. Por eso yo creo que la identidad también en relación al pensamiento de los legisladores locales de la entidad anteriormente denominada Distrito Federal, a, pues obviamente a los legisladores federales, ¿no? Yo me imagino que es por ahí va el asunto en relación a la similitud de los códigos federales a los códigos de la entidad de la Ciudad de México. Esto pasa exactamente casi igual con el Código Civil Federal. Entonces, me imagino que esa es la razón, ¿no? Aparte de que los mexicanos sí se nos da un poquito el copy-paste, pero bueno, entonces el Código Penal Federal en su capítulo 3 nos establece o nos regula las personas responsables de los delitos. Aquí básicamente pues se está refiriendo quiénes son los responsables del delito, los sujetos activos. El artículo 13 menciona, son autores, y ojo con lo que acabo de mencionar, autor o partícipe. Entonces existen, aquí con solamente la interpretación de pues de esta línea podemos observar que o es una o es otra. Una cosa es la autoría y otra cosa es la participación. Por ahí lo puedo comparar, todavía no voy a entrar muy específico a este apartado, pero han escuchado ustedes el dicho popular que dice tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, pues básicamente uno es el autor y otro es el partícipe. Entonces hay que revisar y verificar el grado de participación que tendría el que le agarra la pata, ¿no? Y esto pues por mencionar un dicho popular, aunque suene burdo, pero o sea, adecua bastante a este apartado, ¿no? El que la mató dice, bueno, pues el que solamente le agarró la patita va a decir, pues yo no la maté, pero sí tuvo una participación en la comisión de ese delito, ¿no? Que es obviamente pues coadyuvar al autor material a que pues cometiera el delito, ¿no? Ustedes van a decir, bueno, ¿cuál delito es matar una vaca? Existe, sí, en realidad un delito, ¿no? De cuando se mata el ganado, pero bueno, vamos a verlo más adelante. Y eso es más penado sobre todo en provincia, no tanto en la capital, o obviamente pues en zonas urbanizadas, porque pues no hay bastante ese apartado, ¿no? Como en lo que es en la provincia. Pero bueno, veamos la fracción primera que dice los que acuerden o preparen su realización. Obviamente pues tiene un grado de participación o autoría. Acordar o preparar la realización de un hecho delictuoso. Fracción segunda, los que lo realicen por sí. Fracción tercera, los que lo realicen conjuntamente. Fracción cuarta, los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro. Es decir, agarrar a tu conejillo de indias, ¿no? Fracción quinta, los que determinen dolosamente a otro a cometerlo. Pues básicamente esto es instigar a alguien más, ¿no? A la comisión de un delito. Fracción sexta, los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión. Fracción séptima, los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente en cumplimiento de una promesa anterior al delito. Y fracción séptima, los que sin acuerdo previo intervengan con otros en su comisión cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien produjo. Entonces aquí tal vez pueda ser un poquito complejo entenderlo de esta manera, así lo estipula el Código Penal, pero la doctrina, digo por fortuna, la doctrina nos va a ir aclarando cualquier tipo de duda en relación a que estas 7 actividades, bueno, en realidad estas 8, me faltó por ahí apartar como se debe la fracción octava, estas 8 consideraciones del artículo 13 del Código Penal Federal son distintas y en relación a qué, si es autoría, si es participación, qué tipo de participación y qué grado de responsabilidad pueda tener cada uno de los activos del delito, pues obviamente sí pasa a ser
pues una cuestión interesante de analizar. Entonces, los autores o partícipes, esto obviamente pues se sigue en el mismo artículo 13, a que se refiere el presente artículo, responderán cada uno en la medida de su propia culpabilidad. Para los sujetos a que se refieren las fracciones sexta, séptima y octava, se aplicará la punibilidad dispuesta por el artículo 64 bis de este código. Entonces, pues de repente esto nos remite al 64 bis. Por el momento vamos a omitir el 64 bis o la lectura del 64 bis para continuar con el análisis de los sujetos del delito. Y el artículo 14, yo creo que también es importante de análisis porque también nos refiere a la responsabilidad de los sujetos que cometen los delitos. Y a la letra estipula, si varios delincuentes toman parte en la realización de un delito determinado y alguno de ellos comete un delito distinto sin previo acuerdo con los otros, todos serán responsables de la comisión del nuevo delito, salvo que concurran los requisitos siguientes. Fracción primera, que el nuevo delito no sirva de medio adecuado para cometer el principal. Fracción segunda, que aquel no sea una consecuencia necesaria o natural de este o de los medios concertados. Fracción tercera, que no hayan sabido antes que se iba a cometer el nuevo delito. Y fracción cuarta, que no hayan estado presentes en la ejecución del nuevo delito o que, habiendo estado, hayan hecho cuanto estaba de su parte para impedirlo. Eso es todavía más difícil, ¿no? Pero puede caer en uno de estos supuestos y esto también pues contempla, ¿no?, el grado de participación y a su vez más adelante la forma en la cual se dan los delitos. Vamos a estudiar el concurso de delitos en el cual se refiere o tiene especial relación este artículo 14 porque nos habla de varios delincuentes, ¿sale? Y esto pues lo vamos a estudiar en el concurso de delitos. Ahora bien, eso por parte de los sujetos activos. Sí quiero hacer un pequeño paréntesis en decir o especificar qué pasa. Menciona específicamente y de forma muy clara a la persona física como responsable de una conducta ilícita, ¿sale? ¿Y qué pasa con las personas jurídico-colectivas o las personas morales? ¿Pueden ser o no? Bueno, según obviamente pues diversos autores y diversas teorías representan una persona jurídico-colectiva, una persona moral, tiene evidentemente personalidad jurídica. Ya hemos, creo que es enfatizado mucho en lo que es la personalidad jurídica, que tiene obviamente pues también capacidad. Sin embargo, no puede actuar obviamente una persona creada por un grupo de personas, por dos o más personas, en realidad puede ser ya incluso por una persona, no puede actuar por sí sola, una persona creada, sino que tiene que actuar a través de algún representante o apoderado legal. Y este representante o apoderado legal no puede ser más que una o varias personas físicas. Entonces, la responsabilidad va a recaer en las personas físicas. Sin embargo, también puede tener consecuencias, y eso lo vamos a verificar más adelante, en el campo de la responsabilidad penal, ¿sale? Porque puede inclusive decretarse o sancionarse la disolución de la sociedad, ¿sale? Entonces, de la sociedad mercantil, de la sociedad civil, de la asociación, obviamente, pues, si fue creada con fines delictuosos, evidentemente, pues, una consecuencia natural de que se esté procesando a varias personas por un delito. No puedo meter a una persona moral a la cárcel, eso está muy claro, pero sí se puede cometer, obviamente, pues, delitos utilizando este medio. Entonces, es una cuestión también interesante de análisis en cuestión a que los únicos sujetos activos del delito pueden ser personas físicas, pero las morales también conllevan pues su grado de participación, inclusive pues las responsabilidades de los hechos delictuosos, ¿sale? Que pueden culminar hasta en su disolución. Ahora, sujeto pasivo. ¿Quiénes van a ser los sujetos pasivos? Ahora sí entra la persona física y la persona moral en un aspecto distinto a lo que es el sujeto activo, ¿sale? Doctrinalmente existe una clasificación
del sujeto pasivo en impersonal y personal. Esto el código no lo contempla así. Entonces jamás vamos a encontrar en el Código Penal sujeto pasivo impersonal o sujeto pasivo personal. Por eso se especifica doctrinalmente, ¿sale? ¿A qué se refiere el sujeto pasivo impersonal? Tiene lugar cuando el delito recae en una persona jurídico o moral, ¿sale? Entonces, por eso se dice impersonal, está negando a la persona. No puede ser inclusive pues de una sola persona o de personas físicas, sino que aquí evidentemente el reciente el delito pues es una empresa, ¿no? Cuando la roban, por ejemplo, pues ahí resiente el delito la persona moral porque tiene afectación en su patrimonio. Sabemos que una persona moral puede tener patrimonio propio, independiente al capital que hay obviamente, pues integrados sus socios o que estén integrando utilidades, etcétera. Sabemos que por sí misma puede tener capital, ya que se repartan obviamente los ingresos, las utilidades entre los socios, entre quienes haya que repartirse, es distinto, pero forma su propio capital y obviamente pues es como una persona, pues digámoslo de esta manera, ¿no? Con esta capacidad de actuar. Pero la distinción es que es a través de al menos un representante legal. La siguiente, el sujeto pasivo personal, atendiendo obviamente a la lógica, ocurre cuando el delito recae en una persona física. En este caso, pues yo no puedo lesionar a una persona jurídico-colectiva, una persona moral, porque no hay lógica en ello, porque es una persona creada, ¿sale? No puedo, obviamente, pues, eh, caer en el delito de lesiones a una persona moral, sino única y exclusivamente a personas físicas. Y esto también, atendiendo a la lógica anterior del sujeto activo, en el cual se tienen características esenciales y especiales para poder ser sujetos activos del delito, lo mismo nos pasa con los pasivos, ¿no? Entonces, si solo la mujer embarazada puede ser sujeto activo del delito de aborto procurado, únicamente, obviamente, las personas físicas pueden ser sujetos pasivos del delito de lesiones. Entonces, hay que atender también a la lógica de cada uno de los, o de lo que implica y del alcance de cada uno de los tipos penales en cuestión a la descripción de cada uno. La descripción de cada uno de los delitos nos va a dar la pauta para entender si es un delito, quién es el sujeto activo ahí, quién es el sujeto pasivo, y obviamente cada una de las características que vamos a ir desglosando y estudiando conforme vayamos desarrollando la propia asignatura. Ahora, perdón, sujeto pasivo es la persona física sobre quien recae el daño o peligro causado por la conducta del delincuente. Por lo general, también se le denomina víctima u ofendido, y aquí quiero ser muy específica y muy clara en decir que no es lo mismo la víctima que el ofendido, ni son sinónimos, en cuyo caso una persona jurídica puede ser el sujeto pasivo del delito, como en los delitos patrimoniales, en delitos contra la nación, entre otros. Pero nunca pueden ser inclusive que exista obviamente pues una y existan las dos figuras de víctima y ofendido, pero no son lo mismo, ¿sale? Y vamos a estudiar también a qué se refiere, pues cuando uno es víctima o cuando uno, ya sea persona física o una persona moral, puede ser ofendido, ¿sale? Estrictamente, el ofendido es quien resiente el delito en forma indirecta. Por ejemplo, los familiares del occiso. No hay más claro ejemplo que en un homicidio, ¿sale? ¿Quién es la víctima? Pues evidentemente es el cuerpo sin vida, ¿sale? Es la persona quien fue privada de su vida. Entonces, la víctima por sí misma no puede, obviamente, ya participar en nada, obviamente por voluntad propia, porque ya carece de voluntad, carece incluso de vida, pues para poder manifestarse en un proceso penal, ¿sale? Entonces, o en cualquier tipo de proceso ya obviamente pues se cometió un hecho, ahí está el cadáver y va a ser, sí, puede ser sujeto de estudio para los médicos forenses y obviamente pues todo ello hasta que se esclarezca todos los hechos. Sin embargo, pues ya por voluntad propia no puede ni denunciar ni mucho menos, ¿no? Por razones obvias. Pero quienes sí lo pueden hacer
quienes resienten indirectamente el delito. Es decir, en este caso, pues si el occiso era una persona masculina, por ejemplo, que tenía esposa o tenía una concubina, hijos, padres, entonces todos ellos, evidentemente aquí nos vamos a pegar a que la parte ofendida va a ser, y esto les comento precisamente, aquí voy a hacer una pequeña pausa, no dramática ni comercial, ajena a lo que estamos revisando, pero recuerdo en una ocasión estaba apoyando a un querido amigo en una audiencia, yo iba como asesor jurídico, eh, apoyando al agente del Ministerio Público, que por ahí también se hubo una, una situación con el asesor jurídico de oficio. Aquí no nos vamos a meter, entonces había un asesor jurídico privado y un asesor jurídico de oficio. Más adelante, cuando vean los derechos de las víctimas eh, y también los derechos del imputado, pues vamos a empezar a revisar, ¿no? Que la víctima o la parte ofendida tiene derecho a tener, obviamente, pues una representación en un proceso penal, ¿no? Si se es víctima o se es ofendido, lo puedes hacer. ¿Qué pasa si no tengo los recursos económicos suficientes para poder contratar un abogado que funja como asesor jurídico dentro de un proceso penal? Entonces, pues existen los de oficio, así como existen defensores de oficio para los que son imputados, también existe esta figura para quienes son víctimas o son parte ofendida. Entonces aquí hay una distinción muy importante porque en este caso en particular, pues habíamos dos, no puede haber dos asesores jurídicos de una misma víctima. Si hay diferentes víctimas o partes ofendidas de un hecho delictuoso, puede existir todavía esta posibilidad, ¿no? Y esto está a consideración también, pues que no existe una conglomeración pues masiva dentro de una sala penal, perdón. Este, entonces, pues en ese caso se le preguntó a la juez, evidentemente, pues quién había sido nombrado, o si ya habían sido revocados, en este caso, yo iba pues cubriendo, ¿no? En realidad o en esencia a este amigo que se le palmó otra audiencia, y la asesora, porque también era mujer, la asesora jurídica, venía por parte, me parece que de la esposa, y en este caso mi amigo está contratado por la mamá, obviamente pues en un delito de homicidio. Veamos el grado de parentesco que tiene la esposa y la mamá. En este caso, la juez, por haber sido, obviamente, pues en su momento me parece que ya eh, se había metido un escrito, en este caso para nombrarme a mí como asesora jurídica previamente, y la asesora jurídica de oficio, pues apenas venía a nombrarse. Entonces, por ese solo hecho de que pues ya una servidora ya estaba nombrada de forma escrita en el, digamos que en el expediente, por ese simple caso, pues me quedé yo, pero en grado del parentesco, la juez sí fue muy específica en mencionar que se aclarara, obviamente, quién iba a llevar la representación o la asesoría jurídica, este, pues obviamente si el particular o la parte de oficio. ¿Por qué? Pues porque la más cercana o la que tenía más derecho de ser la parte ofendida era la esposa del occiso, y la mamá pues pasaba a un plano distinto, ¿no? También es una parte ofendida, pero quien tiene mejor el derecho, pues es obviamente la parte más cercana que la esposa. Entonces, por esto estamos pues por ahí estudiando también el entroncamiento entre lo que son los familiares, tanto del imputado como de las víctimas, para saber quiénes son las partes ofendidas, ¿sale? Y esto pues que quede bastante claro ese aspecto. Entonces, bueno, ya continuando con esta parte, el sujeto pasivo de la conducta es la persona que de manera directa recibe la acción por parte del sujeto activo. Es quien, ay, caray, no, me quedé en la parte de arriba, ¿no? Estrictamente el ofendido es quien resiente el delito de la forma directa, por ejemplo, los familiares del occiso. Pues eso está muy claro, ¿no? También en algunos delitos como el robo se puede establecer la diferencia entre el sujeto pasivo de la conducta, ojo con esto, sujeto pasivo de la conducta y el sujeto pasivo del delito. ¿Sale? Aquí nos puede dar la diferencia entre la víctima y el ofendido.
la víctima pasa a ser el sujeto pasivo de la conducta, porque quien recibió, obviamente, pues el susto, el daño, los golpes, etcétera, pues la persona física, forzosamente puede ser tiene que ser una persona física, ¿sale? Pero el sujeto pasivo del delito puede ser una persona jurídico-colectiva. ¿Por qué? Porque el sujeto pasivo de la conducta, y aquí no se especifica de forma clara, que es la persona que de manera directa resiente la acción por parte del sujeto activo. Es un ejemplo, ¿no? En caso de un robo, es a quien le quitan el dinero. El sujeto pasivo del delito es el titular del bien jurídico tutelado que resulta el afectado. Aquí puede ser, por ejemplo, de repente hay camionetas de seguridad en las cuales pues van siendo custodiadas que transportan dinero. Puede ser la institución, puede ser un banco, puede ser una empresa, etcétera, pero si asaltan, tendrá que ser muy habilidosos, pero sucede, o si le quitan obviamente el dinero a las personas físicas, ya sea una o varias, que en este caso pues traen los sujetos pasivos de la conducta, es decir, quienes resintieron la conducta, pues fueron pues la persona o las personas que estaban custodiando el dinero, ¿no? ¿Y quién es el sujeto pasivo del delito? Tal vez lo estaban custodiando, pero no era su dinero, entonces era el dinero de un banco o de una empresa. Entonces el sujeto pasivo del delito pasa a ser, obviamente, pues el banco, ¿sale? Entonces, o la empresa o el dueño de ese patrimonio, ¿no? O de ese efectivo o lo que en realidad pues hayan robado. Así es que hay que empezar a distinguir este tipo de apartados y espero pues vaya siendo muy claro hasta el momento. ¿Tienen alguna duda, pregunta o comentario hasta el momento? Todo bien hasta el momento, profesora. No, profesora. Bueno, pues espero que vaya siendo muy claro y bueno, pues, en razón de la hora y pues que en realidad también pues no me encuentro muy bien en condiciones, lo dejamos hasta aquí. En la próxima sesión clase vamos a estudiar los objetos del delito y antes de retirarnos sí me gustaría mencionar y que también voy a abrir el espacio correspondiente en plataforma para que la tarea de esta semana, ya que terminamos de revisar las 4 teorías eh, o escuelas penales más importantes como es la causalista, el nuevo causalismo, que es la segunda, el finalismo y el funcionalismo que terminé de explicar hoy, necesito un cuadro comparativo de cada una de estas, es decir, mencionando cuál es en esencia a lo que se refiere cada una de las teorías y obviamente qué las diferencia. Asimismo, pues eh, pueden poner otros datos importantes como lo son autores, etcétera. Es algo muy breve, el material ya lo tienen en cada una de las sesiones clases, estuvimos checando material. Si ustedes quieren ampliar su conocimiento, investigar, también lo pueden hacer. Es sencillamente un cuadro comparativo. Si hay algún tipo de duda, pregunta o comentario, estoy a la orden. ¿Sale? Entonces, lo dejamos hasta aquí, dejamos pendiente objetos del delito, la tarea pendiente es el cuadro comparativo de las 4 corrientes corrientes penales que estuvimos estudiando hasta el momento y pues que pasen una excelente noche y nos vemos la próxima semana. Igualmente, profesora. Buenas noches. Hasta luego. Profesora, muchas gracias. Hasta luego.